fino polvoriento, tarde de invierno, imágenes que a mi pasar agigantan mis deseos, mis ganas de que conozcan quienes vivieron aquí antes en Villa Margarita y San Antonio, en el partido de Adolfo Alsina. En 1906, Antonio Kohler compra a Francisco Erice 500 hectáreas a pocos metros de la colonia San Antonio, las cuales las subdivide y las inscribe en el registro de la propiedad con el nombre de Villa Margarita. El nombre de esta villa es justamente en honor a su esposa, Margarita Weisbeck. Esta villa fue el primer núcleo de población en los alrededores de la estación de Esteban Agustín Gascón y se encontraba a muy pocos metros de la misma, pero dividida por la vía del ferrocarril. Hasta la década del 40, esta villa fue creciendo de manera paulatina, con varios comercios de diferentes rubros, como por ejemplo un almacén de ramos generales, carnicerías, verdulerías, una sastrería, un hotel, un lugar que funcionaba como despacho de bebidas y un taller mecánico muy conocido en ese momento, perteneciente a la familia Bugna. También la villa estaba poblada por los estibadores, los bolseros, los carreros y los poseros, que eran justamente los que trabajaban en la estación de ferrocarril de Esteban Agustín Gascón. Otros comercios que también desarrollaron su actividad fueron los famosos boliches de campo. Eran lugares donde los pobladores tomaban un trago después de una larga jornada laboral antes de regresar a sus hogares, pero también en la que pasaban gran parte del tiempo durante los fines de semana. En la década del 60, muchos habitantes de la villa debieron emigrar hacia otras localidades debido a la falta de trabajo. En esta década es considerada la mayor época de auge de la villa, llegando a tener hasta 500 habitantes. Pero la principal causa de esta emigración se debió justamente a la mecanización de las tareas de campo, por un lado, a la instalación de silos para almacenar cereal y también a la modernización de los trabajos en general, lo que hizo que cada vez menos se necesitara mano de obra en la zona rural. Sumado a esto, en 1989, una gran inundación obligó el traslado de los pocos habitantes que quedaban en la villa hacia otros lugares, otras localidades cercanas a la misma. Hoy solo podemos apreciar de Villa Margarita las ruinas de algunas casas, la escuela Merceditas, la delegación y también el frente del antiguo taller mecánico perteneciente a la familia Bugna. Una de las razones por las que nunca se juntaron Colonia San Antonio con Villa Margarita, a pesar de que estaban a muy pocos metros unas de otra, fue porque los habitantes de la colonia San Antonio eran de la región de Saratova, mientras que los de la Villa Margarita eran de la región de Odesa, que si bien eran alemanes, que después vinieron del Volga, pero el ser de diferentes regiones, eso hacía que no se juntaran porque principalmente había diferencias con el dialecto y no podían entenderse. Y esta fue la principal razón por la que no se juntaron Colonia San Antonio con Villa Margarita. Eran del Volga, rusos alemanes. Mi bisabuelo llegó a la Argentina en el año 1903, llegaron a Colonia San Antonio. Ahí se radicaron. Ellos allá estaban pasando mucha pobreza. Catalina la Grande les había prometido mejores tierras, mejores cosas y se pasaban para el Mar Volga. Y bueno, y esto no fue así. Entonces, una de las cosas que yo tengo muy bien grabadas, mis bisabuelos tenían un escudo de armas y tuvieron que vender ese escudo que tenía partecitas de plata y de oro para poder seguir manteniendo a la familia, y con lo poquito que tenían ellos se tuvieron que venir. Con esto quedó el recuerdo porque ellos siempre extrañaron a su familia que dejaron, a sus amigos que nunca más los vieron. Y bueno, igualmente una vez por mes, por medio del ferrocarril, les llegaba un diario alemán
donde ellos tenían un poco de comunicación. Acá les fue difícil también, por el tema de que ellos hablaban el alemán puro y se les complicaba para hablar el castellano. Pero poco a poco se fueron afianzando y bueno, fue así como en el año 1904 compraron las tierras de Colonia Stroeder de la localidad de Puan. Y ahí, bueno, formaron lo que es Colonia San Antonio. Él había venido con otro amigo, también, don Antonio Kohler, que fundó Villa Margarita. La inmensidad de la tierra desconocida para aquellos alemanes llegados del Volga, el comienzo de una nueva vida. Y la fe, por sobre todas las cosas, la fe, a pesar de todo, creer. Para los primeros pobladores oriundos o descendientes de los alemanes del Volga, la religión era un rasgo muy importante en sus vidas. Para ellos el día domingo era el día más importante de los 7 días de la semana, porque después de estar estos colonos durante 6 días trabajando muy duro en el campo, haciendo diferentes tareas rurales, el día domingo ellos lo esperaban mucho, con muchas ansias, esa ceremonia religiosa a la que le prestaban mucha atención, pero también en la que estos alemanes del Volga tenían mucha participación. Como nosotros podemos ver, paralelamente a la construcción de las primeras casas de adobe, se construyó en la colonia San Antonio una capilla cuyo cura era traído desde la colonia San Miguel Arcángel, aquí muy cerquita, a muy poquitos kilómetros de Esteban Agustín Gascón, y este cura venía una vez por mes para celebrar la misa y administrar justamente los sacramentos. También se dictaban clases, estamos hablando del año 1903, se dictaban clases de alemán en la capilla para los niños de los primeros colonos. En 1921, Antonio Kohler donó 1 hectárea para que se construyera esta iglesia a la que nosotros estamos viendo en este momento, la cual su construcción finalizó en el año 1923 y fue bendecida 2 años más tarde por el obispo auxiliar de La Plata en 1925. Su constructor fue un señor de apellido Kutunga, que era un constructor muy reconocido en esa época aquí en la zona, porque ya había construido varias casas justamente en la colonia San Miguel Arcángel. Desde el punto de vista arquitectónico, esta iglesia está formada por 2 cuerpos laterales, como podemos observar, con techo a 2 aguas y una torre de 16 metros como cuerpo central, la cual está formada por una puerta de 2 hojas en forma de gota, un campanario y una cúpula donde se ubica la cruz latina. Es un común denominador de las iglesias que se encuentran en las diferentes colonias alemanas de aquí de la Argentina. Ahora que estamos ingresando, podemos observar que en ambas paredes laterales se encuentran ventanales con vidrio vitró. A la derecha se pueden observar 2 clavicordios, de los cuales uno de ellos fue traído de Francia al poco tiempo de su inauguración. Enfrente a estos clavicordios se encuentra una escalera de madera en la base y luego de chapa con forma de caracol que permite llegar justamente al sector de donde era el coro de esta iglesia. Todo el interior de la iglesia se encuentra iluminado con candelabros adornados con gotas de agua en vidrio. El altar, como podemos observar, está formado por 2 columnas de cemento en las cuales se apoya una base de madera. Entre medio de estas 2 columnas de cemento, uno puede observar que se encuentra una representación de la última cena de Jesús completamente tallada en madera. Y a la derecha del altar mayor se ubica la fuente bautismal. Detrás de este altar mayor podemos observar diferentes imágenes, como por ejemplo San Antonio en el centro, como homenaje a la persona más anciana de la colonia, Antonio Kohler, al momento de la construcción de la iglesia, pero también fue el que donó este terreno, esta hectárea, para justamente levantar esta iglesia. A la derecha del altar se encuentran San Andrés Apóstol, en homenaje a Andreas Kloster, y a la izquierda de la misma está Santa Ana,
por Ana María Herrelein. Años más tarde se colocó a San José, San Juan y Los Ángeles. Un detalle que no podemos dejar pasar por alto es que hace más de 25 años que aquí en esta iglesia no se celebran casamientos. Los últimos bautismos se realizaron en el año 2014 y 2017 y en este momento no se celebran tampoco misas aquí en esta iglesia. Si bien hasta antes de la pandemia, en Navidad, por ejemplo, se celebraban misas, bueno, en la actualidad no se celebran misas. El tren que alguna vez trajo pasajeros, como en muchos lugares, hoy solo es de carga. En el pueblo de Gascón ha habido una gesta y tiene que ver con la puesta en valor de su estación. Ese bien tan preciado por sus habitantes se ha convertido en un lugar para visitar por los que llegan al pueblo. Mi nombre es Carolina Castelli, soy guía nacional de turismo, también soy guía de la ciudad de Buenos Aires, técnica en turismo rural y licenciada en turismo sustentable. Desde el año 2014, cuando estaba haciendo mi tesis de la tecnicatura en turismo rural, nos dieron para elegir un lugar para hacer esa tesis y a mí me pareció que, a pesar de estar hace muchos años viviendo en Buenos Aires, uno nunca debe olvidar sus raíces, sus orígenes, y me pareció un buen lugar para elegir, para realizar mi tesis, Esteban Agustín Gascón. ¿Por qué elijo justamente este lugar? Además de que es un lugar que conozco desde que nací, de que está muy cerca de mi lugar de residencia, sino porque también es un pueblo rural que, bueno, como muchas veces se ha dicho a través de YouTube, se ha dicho en diferentes canales de televisión a nivel nacional, en revistas, en diarios nacionales, es un pueblo que está a punto de desaparecer porque tiene apenas 100 habitantes, entre 100 y 105 habitantes en la actualidad, y entonces a mí me pareció importante dar a conocer el lugar como una manera, a través del turismo rural, de frenar ese éxodo que tiene actualmente el pueblo, ¿no? Y que lo está teniendo desde el año 1993, cuando se cierra el ramal ferroviario. El ramal de pasajeros, de tren de pasajeros, sí sigue circulando el tren de cargas, pero el de pasajeros cierra en 1993 y a partir de ahí comienza el despoblamiento de Gascón, justamente por la falta de trabajo, porque había disminuido la calidad de vida de los habitantes, y entonces me pareció, a través de una propuesta, dar a conocer una propuesta de turismo rural, dar a conocer el lugar. Dar a conocer el lugar. ¿Cómo hacer en tiempos donde nada es fácil? Trabajo y sin sacrificio no hay logros. Y bueno, yo por ahí, al vivir en Colonia San Antonio, no me daba mucho cuenta. Cuando fue el aniversario del pueblo, se puso muchas cosas en marcha. Habíamos armado lo que hoy es la biblioteca, que anteriormente era el comedor del hotel, un museo. Pero nadie le dedicó tiempo a la estación, y cuando vino Carolina ahí nos dimos cuenta de que faltaba algo,
y que bueno, eran salir de la oficina y venir acá, porque tuve la posibilidad de pintar el techo, pintar las paredes, y a mí me decían, pero vos estás mal, tanto tiempo que... No, y realmente de alma, y hoy me siento halagada y es una emoción. Lo primero, cuando yo vine, a mí me pasó que yo preguntaba gente del pueblo qué entendían por turismo rural, y todos me decían es el turismo de estancias. Y en realidad son tres cosas diferentes: el turismo de estancia, el turismo rural y el turismo de pueblos. Son tres cosas totalmente diferentes, y entonces ahí yo noté que faltaba concientización, que es un denominador común de todos los pequeños pueblos y de los asentamientos de rango menor, como es el caso de Gascón. Los pueblos que se consideran con alrededor de 120 o menos habitantes son considerados asentamientos de rango menor, o sea que ni siquiera llegan a ser pueblos rurales, y son pueblos los más frágiles y los que, si no se toman medidas a corto plazo, es muy probable que desaparezcan y se conviertan en un pueblo fantasma. Carolina habla de la realidad de su pueblo hoy, algo que hemos visto en otros lugares muchas veces. En las condiciones que estaba la estación, por ejemplo, me recuerdo que tuvimos que cambiar 64 vidrios que estaban rotos, los picaportes de las puertas, y mantener lo que es el color original, la base original. Entonces, de acuerdo a las fotos que nos iban pasando, faltan muchas cosas, ¿no? Porque nos preguntan, pero bueno, se hace lo mejor posible, y para mí es como cuidar mi casa. Incluso el último jefe de estación, que falleció ya, Aldo Barraza, me dio en custodia la gorra y el chifle de él, ¿sí? Y el reglamento. Y cuando él me explicaba y eso, es como que me dejó, no sé, una responsabilidad muy grande, que yo decía, yo podré cumplir, custodiar eso. Me dice, yo sé en manos de quién lo pongo. Objetos que tal vez carecerían de valor si no estuvieran en buenas manos. Ellos son el patrimonio histórico del lugar, patrimonio que el turista está ávido en conocer. El turismo es una buena opción siempre y cuando se lo maneje de una manera sustentable, de una manera sostenible, que se maneje bien con la gente del pueblo. Y lo que yo noté también era que la gente estaba dispuesta a escucharme, a saber, a interiorizarse qué es el turismo rural. Entonces, hablando con el delegado de ese momento, le propongo dar una charla al cual asisten 50 personas, que para nosotros fue una gran cantidad, teniendo en cuenta la población que tiene Esteban Agustín Gascón. Entonces, se dio una charla de lo que era el turismo rural, con la gente en su conjunto, se evaluaron qué notaban ellos que podía ser importante para el turista. Yo lo que siempre recalco es que en este tipo de proyectos, para restaurar una estación, concretamente, lo que hay que tener en cuenta es primero el apoyo de la comunidad, porque sin el apoyo de la comunidad es imposible hacerlo. Aunque estén los medios económicos, si la comunidad se resiste, no lo podés hacer. Tampoco se lo podés imponer, porque eso tiene que nacer de ellos. Entonces, bueno, se hizo esa charla de turismo rural. En conjunto vimos qué era lo que se podía poner en valor, ya sean edificios o lo que potencialmente podrían convertirse en atractivos culturales e históricos, y ahí es donde surge la estación. Entonces alguien del grupo de la comunidad te dice, pero está deteriorada la estación. Entonces digo, bueno, vamos a ponerla en valor, vamos a restaurarla.
Es una estación que en lo que es la parte edilicia está bastante entera. Si uno compara otras estaciones que sufrieron el vandalismo, que fueron saqueadas, que se les sacó hasta los marcos de las puertas para hacer leña, que se robaron absolutamente todo. La estación de Gascón es una estación que está entera, que bueno, por supuesto le faltan cosas, pero también hay cosas de mucho valor, como lo que ustedes pueden ver acá, ¿no? Los staff, los palos, bueno, hay un telégrafo, un farol. Así que a partir de ahí empezamos la puesta en valor de la estación, fue en forma conjunta con la comunidad. Venían de a ratos a pintar algunos, otros venían a poner los vidrios, otros venían a arreglar las cerraduras. O sea, llevó 8 meses y como todo proyecto habíamos puesto en forma conjunta que esté lista la estación para el aniversario de Esteban Agustín Gascón, que es el 15 de abril. Así que bueno, a partir de ahí se trabajó muchísimo todo ese verano, 2014-2015, y en abril logramos inaugurarla con la presencia del intendente de aquel entonces, David Gir, bueno, toda su gente que lo acompañaba, el intendente y por supuesto la gente del lugar, ¿no? Que eso es importante. Cuando uno también encara, por decirlo de alguna manera, este tipo de proyectos en un pueblo rural, en un asentamiento de rango menor, es fundamental detectar algún informante clave. ¿A qué me refiero con esto? A que detectar de toda esa comunidad quién es esa persona que sobresale por algo, ¿no? Que puede ser, bueno, porque conoce mucho el lugar, porque tiene información que le dejaron sus antepasados, y ahí es donde yo detecto a Carolina Kloster, que fue mi compañera leal, fue la que me acompañó a la par durante todo este proyecto, porque ella es bisnieta de uno de los primeros pobladores de la colonia San Antonio, como dije hace un ratito. Entonces, con Caro encaramos todo un trabajo para poner hoy en día en valor y conservar esta estación. La estación, testigo silencioso de una época de esplendor, espectadora del esfuerzo de los pobladores, empeñados en hacerla brillar nuevamente. En su interior, la estación de Gascón guarda, gracias a la labor de muchas personas, su historia. Bueno, entonces, acá lo que estamos viendo en esta primera parte son fotos de cómo los ingleses fueron construyendo las vías, la maquinaria que usaban, cómo trabajaban. Acá tenemos la zorrita, tenemos la altura, acá cómo trabajaban sobre los puentes, sobre los ríos. Y cada cosa, fíjense que está en inglés, ¿no? Station Kill, bueno, le ponían siempre un nombre en inglés, ¿sí? Cómo hacían los galpones y los tinglados. Son fotos, por ejemplo, de 1928, es esta. Algunas son anteriores, estamos hablando de 10 años antes, principios del siglo XX. Después tenemos, cuando nosotros empezamos a restaurar la estación, encontramos un montón de papeles que estaban justamente acá en la sala de encomiendas, guardados acá en este armario, que era de papeles internos de la estación, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá una orden de vía libre, ¿sí? Donde te dice, bueno, el tipo de la estación, la fecha, por ejemplo, esta es de 1983, el conductor del tren, el número del tren, ¿sí? Y estaba indicando de que tenía vía libre y tenía el sello y firma del jefe de estación. Por supuesto que se podían hacer algunas observaciones. Después tenemos acá un telegrama o memorándum, que era lo que ellos llamaban, que estaba dirigido, por ejemplo, al jefe de la zona de transporte de General Pico, ¿sí? Y bueno, y se mandaba, por ejemplo, esto es una factura, ¿sí? En este caso 22.700 australes, ¿sí? De la firma de Asturi y compañía. Después acá tenemos algunas fotos que datan de principios, desde 1890 a 1900, hacia 1950. Tenemos por acá, por ejemplo, yo hoy hablé de que la empresa Buenos Aires al Pacífico
fue la que decidió la construcción de este tendido férreo en el año 1907 y este es el logo que utilizaba la empresa BAP, Buenos Aires al Pacífico. Acá tenemos la estación de Retiro en Buenos Aires, en sus comienzos, estamos hablando también de principio de siglo. Acá tenemos dos boletos, por ejemplo. Esto es un vagón de 1920 más o menos. Es un vagón, una familia típica que viajaba en ese vagón. La maquinaria que se utilizaba, primero fue la máquina a vapor, después fue la máquina a leña. Acá tenemos, por ejemplo, el gobernador Jorge Moore, en 1924, cuando hizo una visita acá, que en realidad fue a Bahía Blanca y pasó por acá. Las mujeres eran las que se dedicaban a embolsar el cereal que después se cargaba en los vagones y se mandaba al puerto de Bahía Blanca. Y acá tenemos una foto de acá en Gascón, que son mujeres que estaban subiendo esas bolsas a los vagones con ayuda de algunos de los hombres. Después tenemos el Reglamento General de los Ferrocarriles, que hay uno, nosotros tenemos dos, acá en la sala de jefe de estación. El primer reglamento interno surge en 1920. Nosotros acá en Gascón tenemos un reglamento del año 1936, cuando correspondía todavía la empresa a los ingleses, y un segundo reglamento que es de 1949, que es cuando pasa de los ingleses a manos argentinas o a trenes argentinos. Acá tenemos un perfil de cómo se armaban las vías, ¿no? Como el perfil normal de una vía, qué era lo que se ponía abajo, después se ponía piedra, el durmiente y por supuesto arriba iba el riel. Bueno, lo que yo dije hoy, que lo que se buscó era hacer en 1948, por ejemplo, el plano, el mapa ferroviario argentino era ¿sí? Una gran telaraña que comunicaba la gran mayoría de los pueblos de la Argentina, pero que todos tenían un sentido hacia el puerto de Buenos Aires, ¿sí? Por eso se juntan la gran mayoría. Acá es donde tenemos en la provincia de Buenos Aires la gran cantidad de ramales férreos. Acá tenemos una propaganda de la época, estamos hablando una propaganda de trenes argentinos, ¿sí? Después, dentro de toda la papelería también encontramos carteles, ¿sí? Por ejemplo, que se ponía, también de uso interno de la estación esta, ¿no? El tren número, a qué hora salía de 11, llegaba a General Pico, día, horario. El otro tren que iba de Pico a Realicó, de Realicó a Pico. Seguido de eso podemos ver algunas circulares internas también, por ejemplo, medidas preventivas para evitar incendios, ¿sí? Bueno, acá hay un artículo sobre las infracciones que se podían aplicar a aquellos que no cumplieran, ¿no? con eso. Bueno, y así por acá tenemos algunos boletos, recibo de bolsas de recaudación, acá tenemos un telegrama de servicio, que también es de 1983. La gran mayoría de los papeles que nosotros hemos encontrado de uso interno son a partir de 1950, que es cuando pasa a manos de trenes argentinos. Anterior a esto no tenemos registro, no hemos encontrado documentación aquí. Ni siquiera en el Museo Nacional, en el archivo del Museo Nacional Ferroviario, tampoco hemos encontrado información de esta estación cuando correspondía a los ingleses. Tenemos un registro de guías de encomienda que, como ustedes pueden ver, es un libro grande, ¿sí? Y por supuesto que se anotaba, ¿no? La estación, quién era el consignatario, la descripción, bueno, por supuesto que se ponía el mes, el año, ¿sí? Un registro del movimiento de cargas. Esto era si se trasladaba cereal, si se trasladaba hacienda, se detallaba todo, ¿no? La fecha, la hora, de qué localidad hasta qué localidad. Después tenemos, bueno, ventas de boletos por turno, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, se ponía, bueno, el boleto, el nombre, el número de boleto, el importe, ¿sí? Este está usado.
De estos libros también están usados, pero están guardados adentro para que no se deterioren. Entonces pusimos libros que no están usados. Y después tenemos un registro de pedidos de vagones. Ustedes saben que los vagones, como toda cosa que se usa, se deteriora, se rompe. Entonces en este registro se anotaba el pedido de un vagón. Se ponía el año, el número de pedido, el nombre del jefe de estación, la estación que lo pedía. Bueno, después se detallaba, o sea, era muy largo, era mucho papelerío, pero quedaba todo asentado, ¿sí? Está todo asentado, por supuesto que está firmado por el solicitante, que siempre era el jefe de estación el que lo solicitaba, ¿sí? Cualquier deterioro, cualquier falla, lo que veía en un vagón o en una máquina, o incluso en un galpón, porque también los galpones, acá por ejemplo figura los galpones, que también debían tener algún mantenimiento. Bueno, eso también se detallaba y quedaba todo registrado. Por último tenemos dentro de el uso interno de los trabajadores como propagandas que hemos encontrado, que también son propagandas que están entre 1950 y 1960, por ejemplo esta 1969. Son propagandas de lo que eran trenes argentinos, de lo que era el ferrocarril argentino. Por ejemplo, esta decía, bueno, de vía muerta, como que los ingleses habían hecho algo malo, de una vía muerta a principal, el cambio lo operamos nosotros, ¿no? Como que se llevaba al progreso, como que era la mejora, ¿no? El traspaso de trenes ingleses a manos argentinas. Bueno, para desratizar una campaña, algunas frases que ponían: el usuario ve usted a la empresa, procure que la imagen que refleja con sus actos y su atención lo favorezcan. No es de mi incumbencia, tachado, en el ferrocarril todo afecta a todos. Y así, bueno, un registro de vagones de encaminamiento, son vagones que ya estaban confirmados que venían. Por ejemplo, estaba en la playa de Massa, entonces decía que ya estaba en camino ese vagón, ya estaba sobre las vías, ya había salido. Y así, bueno, hay varios papeles más, pero a grandes rasgos lo que hemos encontrado es esto, y todo lo que vos ves detrás de esas puertas grises es toda documentación. Documentación que, bueno, que está ahí guardada, que se documentó, que se anotó, que se asentó, para que quede bien registrado y no se pierda, por supuesto, esa información. En Gascón, el silencio es parte del paisaje. El mismo a veces se ve alterado por el paso del tren y los fines de semana por la llegada de turistas que quieren conocer tanto la estación, biblioteca o el almacén de Rulo Martín. Así se lo conoce a Néstor, su propietario. Estamos en un almacén de ramos generales, legendario de Gascón, es centenario de Gascón, donde hace poco me pude hacer cargo de este lugar y bueno, aquí abastecemos de alimentos y todas las necesidades que la gente de Gascón necesita. Tiene muchísimos años, este negocio fue pasando por muchas firmas, Casa Sabio, Casa Lanz, hasta que lo recibe la familia Verasturi al lugar hace muchos años, hasta que se quedó con el lugar, con el edificio, lo pudo comprar. Bueno, ellos crecieron, se fueron expandiendo, se dedicaron a otras cosas y luego fue quedando a otros concesionarios como lo soy yo hoy. Tengo muchísimos recuerdos de pequeño de ver a la gente rural los días sábados que habitualmente venían, que no había lugar en la avenida para estacionar, con autos antiguos por supuesto. Villa Margarita, que está a 1 kilómetro, que todavía estaba en aquellos años y que ahora no existe más por una gran inundación. Colonia San Antonio, donde existe la iglesia, ahí había muchos productores rurales, más los productores rurales de toda la zona que venían acá a Gascón, a este lugar. Así que había mucha gente que venía en aquellos años y se fue perdiendo un poco, pero bueno, hoy en día trato de recuperar esas cosas. Se expendían combustibles, fíjense que inclusive quedó hasta el último
alguien que cargó, el gasoil valía 46 centavos. ¿De cuándo sería? ¿No? ¿De cuándo sería? Visitando el negocio de Néstor, uno tiene la posibilidad de hacer un viaje en el tiempo, donde los nuevos productos conviven con un pasado que su dueño no puede dejar de recordar. Pero Gascón se dividía en tres: Esteban Agustín Gascón, Villa Margarita y Colonia San Antonio. Esto hacía que yo fuera todos los días al jardín en Villa Margarita, yo y otros compañeritos más, caminando a escasos 1 kilómetro, donde estaba el jardín, y bueno, y más tarde pasé a la escuela. Vivencias de su infancia. En este almacén, Néstor tiene su lugar en el mundo. Como hoy lo comentaba, en este almacén se encuentra enfrente al ferrocarril, estratégico, y debajo de nosotros hay un gran sótano, donde quedan evidencias de que obviamente bajaban las bordalesas de vino. Después les voy a mostrar las guías para bajar, las escaleras, todo eso está intacto, o sea que había muchísima gente que vivía y consumía del pueblo. Las tenemos hoy acá en día y en perfectas condiciones. Eso venía todo a granel, la yerba, la harina, el azúcar, y se servían bolsas de cartón con hilos de madera, que uno, si los mojaba, se disolvía con el agua al instante. Estas cosas todavía están acá, existen y se conservan en estado maravilloso. La tarde va cayendo lentamente, el sol juega su papel protagónico antes de perderse en el horizonte. Me traigo de Gascón la plena seguridad de que las personas nacidas en el lugar no dejarán que caiga en el olvido. Solo ellos pueden hacerlo.